El alfabeto español y de la gran mayoría de culturas occidentales proviene del alfabeto latino, por lo que es muy similar, ¿no? Entonces lo vemos aquí, vemos que es prácticamente igual que el español, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. El alfabeto latino tradicional, por tradicional me refiero al alfabeto latino de época antigua, de época clásica, es decir, no el alfabeto latino que, por ejemplo, de la Edad Media y cosas de esas, ¿no? Tiene 23 letras o grafemas o grafías, ¿no? Ya veis que los filólogos pues usan palabras que son un poco rimbombantes, pero básicamente 23 letras, todas presentes en el abecedario español, aunque no todas las letras del español están en el latino, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí MN, en español tendríamos ñ, pero la ñ es una letra española, no es una letra latina, por tanto, la ñ no está en el alfabeto latino, lógicamente. No todas las letras del español están en el latino, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta sobre esto que estamos viendo aquí. El latín clásico, que es básicamente en lo que nosotros nos centramos, en el latín clásico, no en el latín, bueno, arcaico, no en el latín posterior, el latín vulgar, el latín medieval, el latín renacentista, humanista, en eso no. Nosotros nos centramos en el latín clásico. No existe la J, ¿no? Efectivamente, lo vemos aquí, FGHI, y no decimos HIJ, ¿no? Sino que pasamos de la I directamente a la K, que solo se usa en ediciones antiguas o eclesiásticas, ¿vale? Entonces, eso no nos preocupamos, simplemente no existe la J, ¿vale? La U y la V compartían la misma grafía, aunque en las ediciones modernas suelen diferenciarse, ¿no? Entonces, otra vez nos vamos aquí y vemos que en mayúsculas tenemos una V, pero en la correspondiente minúscula tenemos una U. Esto realmente es algo convencional, porque lógicamente en el latín clásico no existían las minúsculas per se, pero bueno, ¿no? Entonces, lógicamente no hemos recitado el alfabeto porque no estamos en primaria, pero tenemos aquí las mayúsculas, luego en esta línea tenemos las minúsculas y vemos que la misma letra en mayúscula es V, en minúscula es U, ¿vale? Pues simplemente nos quedamos con eso, pero luego en las ediciones que nosotros vamos a manejar, es decir, en los textos que nosotros vamos a traducir, sí que vamos a diferenciar la U y la V. Luego lo vamos a tratar precisamente en este apartado, cuál es la diferencia entre U, V, mientras que no hay diferencia entre I, J, ¿vale? La X y la Z son consonantes dobles. Entonces, eso es porque, a ver, la X en español es una sola letra, pero realmente son dos sonidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, axioma, pues aquí no tenemos, o sea, lo escribimos con X, axioma, pero la X representa dos sonidos, ac, la K y luego la S, ¿no? Axioma, examen, ¿no? Entonces, en latín vemos que es básicamente lo mismo, ¿no? La X es una sola letra, pero representa dos sonidos, por eso es una consonante doble. Y luego la Z, que en latín lógicamente no se pronunciaba Z como en español, sino que se pronunciaba algo así como Z, igual que como supuestamente hay que pronunciar pizza, ¿vale? No pizza, no pizza, ni nada de eso, ¿no? Sino pizza, pues así se pronunciaría la Z en latín. Y por eso también se considera una consonante doble. Esto va a ser importante por lo que vamos a ver un poquito más abajo. Ahora, también una aclaración, porque ya estamos hablando de pronunciación y quizás si vosotros habéis aprendido por vuestra cuenta latín eclesiástico o sois biólogos o algo de eso, ¿no? Que también se usa el latín para los nombres de las especies y todo eso. Entonces, quizá vais a ver que la pronunciación que nosotros planteamos en este curso no es la pronunciación a la que estáis acostumbrados vosotros, ¿no? ¿Eso por qué? Porque probablemente vuestra pronunciación, la que vosotros habéis usado o habéis oído por ahí, es una pronunciación que es básicamente el latín leído como si fuera italiano, ¿vale? Italiano actual. Pero lógicamente el italiano actual y el latín son dos lenguas diferentes, igual que son dos lenguas diferentes el español y el latín, ¿no? Entonces, nosotros lo que usamos aquí es la conocida como pronunciatio restituta, es decir, la pronunciación restituida, es decir, la que los lingüistas consideran que era la pronunciación del latín clásico. Entonces, por ejemplo, la C
en la pronunciación italiana, la pronunciación de la iglesia típica, pues si nosotros decimos la letra K y luego C, ci, co, cu, pues en italiano sería K, che, chi, co, cu, ¿no? Pero en latín no, en latín clásico sería K, que, ki, co, cu. Es decir, aunque lo escribamos todo con la letra C, pero todo se pronuncia K, que, ki, co, cu. Entonces, por ejemplo, el famoso Cicerón, que en español decimos Cicerón, los italianos dirían Cicerone, pero en latín clásico sería Cicero, o sea, Cícero, ¿no? Cícero, Ciceronis, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Eso es la pronunciatio restituta. Es la que seguiremos nosotros, no solo por respeto filológico, aquí podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en esto del respeto filológico, pero principalmente por esto. Porque precisamente conocer la pronunciación real, en cursiva, porque, bueno, no tenemos grabaciones, entonces todo lo real que la ciencia de la lingüística nos puede permitir. Es indispensable para trabajar con la gramática histórica del propio latín, es decir, cuando investigamos el propio latín en más profundidad, ya en niveles mucho más avanzados. Del español, la gramática histórica del español es lo que estudia la evolución del español desde el latín, ¿no? Entonces, pues para eso también necesitamos conocer cuál era la pronunciación real del latín, para ver cómo ha evolucionado esa pronunciación hacia el español. Entonces, si tú eres de los que está en este curso porque precisamente tienes que aprobar gramática histórica en filología hispánica o latín vulgar o algo de eso, pues para eso también es muy importante respetar esta pronunciación restituta. E incluso del proto-indoeuropeo. Hay un curso de lingüística indoeuropea aquí en academialatin.com, pero eso ya es mucho más avanzado, ¿vale? Luego, continuamos. Las vocales, las semiconsonantes y los diptongos, ¿vale? Entonces vamos a ir poquito a poco. Las vocales son 5, A, E, I, O, U. Por tanto, vemos que no hay mucha dificultad. Pero, a diferencia del español, en latín, estas 5 vocales pueden ser o largas o breves. Por tanto, 5 por 2, 10. Es decir, en latín realmente hay 10 vocales. Luego, esto de largo o breve, básicamente es que se pronuncia con un poquito más de duración o con un poquito menos de duración. Y dependiendo de la duración, las palabras pueden llegar incluso a significar cosas diferentes, ¿vale? Nosotros, como esto en español no existe, pues nosotros no vamos a pronunciar más largo o menos largo, más breve. Pero sí que es bueno que lo vayamos teniendo en mente, ¿no? A, E, I, O, U, larga o breve. Por su parte, la I y la U, que si nos acordamos es lo que decíamos, la I, que a veces es J, la U, que puede ser V, ¿no? Todo eso, pues aquí lo tenemos. La I y la U pueden funcionar como vocales normales, I, U, o como semiconsonantes, ¿vale? Entonces, funcionan como semiconsonantes, es decir, lo raro. ¿Cuándo funcionan como semiconsonantes? Al principio de palabra seguida de vocal. Entonces, tenemos aquí bueno, lo que en español da Julio, ¿no? Por ejemplo, Julio César, pues eso es Iulius, ¿no? Y tenemos aquí esta I que básicamente, esta es la regla más o menos, ¿no? Si en español una I da J, entonces en latín era semiconsonante, ¿vale? Luego, entre dos vocales, por ejemplo, tenemos aquí la O y la U, y aquí tenemos lo que debería ser una U también, porque habíamos dicho que esto sería así, y esto realmente lo leeríamos OUM, pero nosotros habíamos dicho que la V, es decir, la U semiconsonántica, sí vamos a escribirla como V, ¿vale? Entonces, otra vez, básicamente, cuando en español escribimos una V, eso lo escribimos como V en latín porque es semiconsonante, ¿vale? Y luego al principio el segundo miembro de una palabra compuesta seguida de vocal. Eso no nos importa mucho. Ahora, realmente todo esto se engloba en una sola regla, ¿vale? Estos son 3 subreglas de una regla más abstracta que engloba todo. I y U son semiconsonánticas cuando están al principio de una sílaba inmediatamente seguida de vocal. Es decir, aquí está al principio de una sílaba inmediatamente seguida de vocal, por tanto semiconsonante. Aquí O, UM
pues aquí también está al principio de sílaba, ¿no? O inmediatamente seguida de vocal. Por tanto, se considera semiconsonante. Vale, eso de momento nos vamos quedando con eso, ¿vale? No nos importa mucho todavía, pero eso, ¿vale? Luego, pasamos a otra cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Ahora esto es diferente. En latín clásico tenemos solo 3 diptongos, solo y exclusivamente 3 diptongos. Luego, hay otros diptongos, pero que ya son totalmente casos aislados, por tanto no los consideramos, ¿vale? Entonces, los 3 diptongos que tenemos que considerar nosotros en latín son ae, oe, au. Solo esos 3 diptongos. Entonces, cualquier otra combinación de 2 vocales juntas será hiato o semiconsonante seguida de vocal, como habíamos visto aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto IU, esto no es diptongo porque esto es una semiconsonante, entonces no actúa como vocal. Y ahora esto es muy importante porque esto es un fallo muy frecuente. Incluso si en español son diptongos. Entonces, me imagino que conocemos los diptongos en español, pero ojo, lo que son diptongos en español no son diptongos en latín. Diptongos en latín son solo y exclusivamente estos 3. Cualquier otra cosa no es diptongo en latín, sino que son hiatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a pronunciatio, y tenemos aquí IA y O, que eso en español sí son diptongos, ¿no? Esto, leyéndolo así españolizado, diríamos pronunciatio, 4 sílabas. No, en latín es pronunciatio, 6 sílabas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya y o es ae, oe, au, no, entonces no son diptongos, entonces son hiatos, 2 sílabas separadas. Vale, sobre eso volveremos cuando tengamos que practicar todo esto, ¿vale? Borro esto para que no nos liemos y continuamos un poquito con la acentuación, ¿vale? Ahora, la acentuación, por supuesto, en latín no escribimos las tildes como en español, pero aquí en la acentuación lo que nos importa es lo que suena, no lo que se escribe, porque no se escribe, sino lo que suena, ¿vale? En latín no hay ninguna palabra aguda, ¿vale? Entonces, fácil. Son todas o llanas o esdrújulas. Sí, lógicamente, ¿no? Si no hay agudas, tienen que ser o llanas o esdrújulas. Las palabras de 2 sílabas son siempre llanas, lógicamente. Si solo tienen 2 sílabas y no pueden ser agudas, solo le quedan ser llanas. Por tanto, ahí tampoco hay dificultad. La dificultad está en la de 3 o más sílabas, ya que pueden ser llanas o esdrújulas. Entonces, para saberlo, hay que atender a la cantidad de la penúltima sílaba. ¿Vale? Entonces, esto otra vez. Bueno, si tú le das aquí a este enlace, ¿no? En la página web, pues llegarás a otro apartado en el que todo esto está explicado de forma más detallada. Aquí lo estamos haciendo de forma resumida, ¿vale? Para que sepamos más o menos de qué estamos hablando. Entonces, para saber si las palabras de 3 o más sílabas son llanas o esdrújulas, hay que atender a la cantidad de la penúltima sílaba. Aquí también una advertencia. Estamos en la primera clase, por tanto no vamos a entrar a decir cuál es la diferencia entre la cantidad silábica, la cantidad vocálica. Lógicamente son 2 cosas diferentes, pero ahora mismo no nos importa, ¿vale? Entonces, si la penúltima sílaba es larga y se marca con esta raya arriba de la vocal, la palabra es llana. Y si la penúltima sílaba es breve y se marca con este semicirculito arriba de la vocal, la palabra es esdrújula, ¿vale? Entonces vamos a ver exactamente cómo va esto. Tenemos aquí amoris y vemos aquí, ya tenemos la división silábica, ¿no? A-mo-ris, mi, li, tes. División silábica. Ahora, vamos a la penúltima sílaba, es decir, la segunda empezando a contar desde el final. 1 y 2, 1 y 2. Ahora, nos fijamos en la cantidad de esa vocal. ¿Es larga? Sí, es larga, porque tiene esta rayita. Entonces, si la penúltima sílaba es larga, la palabra es llana, es decir, si es larga, tiene el acento en esa sílaba. Ahora, si es breve, no tiene el acento en esa sílaba, sino en la anterior. Por eso decimos amoris, pero decimos milites, ¿vale? Ahora, la cuestión, porque lógicamente
estas señales no están en los textos. Estas señales, el macrón que se llama y el contrario, no aparecen en los textos. Entonces, la cuestión es, ¿cómo sabemos si una sílaba es larga o breve? Entonces, podemos saberlo seguro en algunos casos. Entonces, sabemos que una sílaba es larga seguro cuando tiene un diptongo. Al fin y al cabo, un diptongo es la combinación de dos vocales. Por tanto, breve más breve igual a largo. Entonces, tiene un diptongo. Aquí tenemos grae. Por tanto, aquí tenemos que esta sílaba es larga porque contiene un diptongo. Ya está, eso lo sabemos seguro. También, una sílaba es larga cuando a la vocal le siguen dos consonantes o una consonante doble. Las consonantes dobles es lo que habíamos dicho al principio, la X y la Z, ¿vale? Entonces, a la vocal le siguen inmediatamente eso, ¿no? Entonces, tenemos aquí hostis. Tenemos aquí una O que sabemos que es larga porque inmediatamente hay una y dos consonantes. Pueden ser 2, 3, 4, lo que sea, ¿no? Pero tienen que ser dos o más consonantes, ¿vale? Entonces, a la O le siguen dos consonantes, por tanto, automáticamente esta sílaba es larga. O aquí tenemos du y a la U le sigue inmediatamente una consonante doble, por tanto, automáticamente es larga, ¿vale? Entonces, automáticamente es larga cuando tiene un diptongo, automáticamente es larga cuando le siguen dos consonantes o más, automáticamente es larga cuando le sigue una consonante doble. Ahora, una sílaba es breve, seguro, cuando a la vocal le sigue inmediatamente otra vocal, ¿no? Entonces tenemos aquí grae, ki, a. Recordemos, no grae, kia, como en español, no, hemos dicho que i, a no son diptongos en latín. Entonces, tenemos aquí esta i, y a esta i le sigue inmediatamente una vocal. Por tanto, esta i es breve automáticamente, ¿vale? Entonces, estas son las tres reglas que sabemos seguro. Podemos encontrar cualquier palabra y si cumple alguna de estas reglas, podemos saber la cantidad inmediatamente. Ahora, la cuestión es que normalmente o muchas veces no va a ser así. Entonces, no podemos saber la cantidad de muchas sílabas según los métodos explicados, por lo que hay que consultarlo en el diccionario, ¿vale? Esa es la única forma, mirarlo en el diccionario si vienen las cantidades, si vienen estos símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, amicus. ¿Por qué sabemos que es amicus? Bueno, porque esta mi, la i, es larga. ¿Por qué lo sabemos? Pues simplemente porque lo digo yo, porque me lo sé de memoria. Erroris. Entonces tenemos erroris. ¿Por qué sabemos que la o es larga? Pues simplemente porque lo digo yo, porque me lo sé de memoria. Operam. En cambio, esta es esdrújula, operam. ¿Por qué lo sabemos? Porque la E es breve. ¿Y por qué sabemos que la E es breve? Porque lo digo yo, porque lo sé de memoria, ¿no? Ya está. Y quien no se lo sepa de memoria, pues lo tiene que mirar en el diccionario, ¿vale? Asimismo, hay que tener en cuenta que una misma palabra, dependiendo del caso de la flexión, esto muy pronto vamos a ver qué es, puede cambiar su acento. Es decir, tenemos aquí, lógicamente, dos palabras que pertenecen, o sea, que realmente son dos formas de la misma palabra, ¿no? Amor, amoris. Pero vemos que aquí es amor con acento en la A, mientras que aquí es amoris con acento en la O, ¿vale? Entonces, pues eso también depende de todas estas reglas que hemos estado comentando. Simplemente que lo tengamos en cuenta. Y ya vamos a ir terminando y tenemos aquí, vamos a subir un poquito más, tenemos aquí las palabras átonas. Eso sí, tenemos que saber qué son las palabras átonas, las que no tienen un acento prosódico. Y dentro de las palabras átonas tenemos las proclíticas y las enclíticas. Esto quizá no os suena de clase de lengua, quizá sí, quizá no, pero vamos a ver que es muy fácil. La mayoría de las palabras átonas son clíticas. Ahora, ¿qué es esto de clíticas? Pues básicamente las palabras átonas, las que no tienen su propio acento, tienen que apoyarse, tienen que inclinarse, reclinarse, ¿no? Entonces aquí vemos clítico, reclinarse, inclinarse, sobre otra palabra que sí tiene acento, ¿no? Porque como ellas no tienen acento, tienen que usar el acento de otra palabra que sí lo tiene. Como no tienen su propio acento, tienen que apoyarse en la pronunciación en una palabra contigua que sea tónica. Según si la palabra en la que se apoyan está antes o después, serán enclíticas o proclíticas, ¿vale? Las palabras proclíticas se apoyan en la siguiente para su pronunciación y son las preposiciones y algunas conjunciones. Esto no nos importa mucho. Lo que sí nos importa más es esto.
las enclíticas son a las que tenemos que prestar más atención, ya que para su pronunciación y también para su escritura se apoyan en la palabra anterior, ¿vale? Entonces, tenemos aquí las principales palabras enclíticas, que son estas tres, pero realmente la que más sale, las otras casi nunca salen, la que más sale, y sale bastante, vamos a decir, es esta, ¿no? Que, que significa y. Luego tenemos ue, que significa o, y luego tenemos ne, que simplemente es una partícula interrogativa y que no se suele traducir, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí puer, puelacue, ¿vale? Y vemos aquí este cue. La palabra es puella, puella. Pero le ponemos y vemos que es la misma palabra, está pegada. Entonces, vemos que la traducción es el niño y la niña. Entonces, este cue lo hemos traducido por i, pero ya nos habremos dado cuenta de que no hemos traducido cue en el lugar en el que está, sino que lo hemos traducido justo delante, ¿vale? Entonces, puer, cue, puellacue, ¿vale? Entonces, simplemente eso. No se traduce dónde está, sino que se traduce delante de la palabra a la que va pegada. Y luego, pues, lo mismo, puer, puellahue, el niño o la niña, y esto simplemente es una partícula interrogativa, por ejemplo, wenisne, ¿vienes? ¿Vale? Y ahora, respecto a todo esto que hemos estado comentando de los acentos, una palabra con un enclítico pierde su acento original y se hace llana, o aguda, si no se cuenta el enclítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hominem, que es esdrújula, hominem, cuando va sola, es hominem. Pero si le ponemos el enclítico, entonces se hace llana. Entonces, hominemque, una y dos, llana.